¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Quiero hacer un video bien importante. Quiero ser contundente sobre el mensaje que el Señor me ha dado y que llevo meses pregonando, sino más bien años. Pero antes quiero hacer una prueba de sonido para asegurarme que me estás escuchando. Pero sin embargo, si hay alguien que me está escuchando ahora y puede ponerme OK abajo para darme a entender que me están escuchando bien, les agradecería, porque así me ahorro la prueba de sonido. Así que, si me permites un momento, mientras alguien me contesta, voy a proceder a hacer la prueba de sonido para asegurarme que me estás escuchando. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este mensaje es importante, es la voluntad de Dios de que se dé, así que quiero mostrarte lo que el Señor me ha estado mostrando. El sacerdocio. Es un sacerdocio lo nuestro. Yo no pertenezco a ninguna secta ni a ninguna denominación. Me van a querer llamar sectario, van a querer decir que yo lidero una secta, van a querer decir de que yo estoy fuera del orden. Sí, en parte estoy fuera del orden de Babilonia, del orden eclesiástico, rabínico, talmúdico, que hoy en día se hace pasar por la iglesia de Dios, pero en realidad es la sinagoga de Satanás. Solo hay dos iglesias, no existe una iglesia neutral. O eres luz o eres tinieblas. Si no eres la iglesia de Dios, estás en la sinagoga de Satanás, en el sistema de Babilonia, donde dice la palabra que de Babilonia surgió la impiedad cuando los líderes y príncipes del pueblo se enseñorearon sobre el pueblo con impiedad. Eso está en el libro de Susana, creo que es el versículo 6, si no me equivoco, pero tú lo puedes leer, o en el libro de Daniel 13, que es un capítulo que fue quitado de la Biblia por razones obvias. Ahora, ¿cuál es el mensaje que te traigo hoy? Te traigo un mensaje que es muy importante. Quiero mostrarte la justicia. Y ese es mi plan. Quiero que, para que entiendas de qué hablo la justicia. Te voy a contar cuál fue mi viaje que me permitió descubrir la justicia. Hace unos años atrás, yo empecé a tener comunicación con un hermano en Cristo en los Estados Unidos que se llama Chris LaSala. Y yo vi cómo él tenía videos de liberación y yo sabía que de alguna forma u otra yo tenía que caminar en ese nivel. Entonces, yo busqué de este hermano para que me diera consejo y lo primero que yo hice fue hablar con él referente a las personas con las que yo estaba trabajando, que eran resistoleros, craqueros, drogadictos, y yo me daba cuenta que ellos no se arrepentían. Y yo tenía la impresión de que si yo podía echar fuera a los demonios, ellos iban a ser libres. Yo era un ingenuo, en realidad no sabía nada. No, yo ahora entiendo que el pecado viene de tu propia iniquidad, no viene de un demonio. El demonio solamente se aprovecha, toma posesión, se vale del pecado para dominar tu cuerpo y ayudarte a destruirte. Pero el demonio en sí no es el que causa el pecado. Tu iniquidad, tu concupiscencia es el lazo con el cual Satanás te jala al pecado. El que te decide pecar, al final de cuentas, eres tú. El problema de los cristianos de ahora es que le echan la culpa a algo siempre. No, tú tienes la culpa de tu pecado. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que forniques, adulteres, mientas, robas, te masturbes, veas pornografía. Esa es tu decisión. La iniquidad es el deseo de pecar que está aliada con la concupiscencia, que es el lazo en tu carne. Entonces Satanás te envía la iniquidad, pero tu concupiscencia permite que esa iniquidad dé fruto en tu carne, y por ende el fruto es muerte. El pecado da un fruto que es muerte. Muy bien. Para poder entender la justicia, en inglés la justicia se llama righteousness. Nunca entendí que era righteousness. Sí entendía lo que era self-righteous, una persona que se autojustifica o se autoaprueba a sí mismo. Pero cuando Chris LaSala empieza a hablarme sobre el por qué yo recibí la unción tan rápido, es más, lo sobrepasé a él en unción, según yo tengo entendido. Porque él no creía que era posible hacer liberaciones masivas, sin embargo yo las hice como en mi segundo intento. Pude hacer una liberación masiva sobre más de 150 personas, de las cuales 36 se manifestaron al instante, simultáneamente. Y yo estuve como 4 horas y media ministrando de 2 en 2, echando fuera demonios en una azotea.
la cual se inundó de muco, pus, sangre, vómito. Era una sola asquerosidad. Yo iba patinando prácticamente. Y cuando yo le conté a él eso, como que no lo podía creer. Entonces, claro, porque había superado a mi maestro, por decirlo así. No que Chris LaSala fue mi maestro, en realidad no lo fue. Pero sí me amplió un poco mis conocimientos y me pudo aclarar algunas dudas. Por ejemplo, la primera pregunta que todos me hacen: ¿qué pasa cuando el demonio sale? ¿Se mete en otra persona? Lo más probable es que sí, pero ese no es mi problema. Las personas deben de procurar caminar en justicia y en santidad para que no sean propensos a ataques demoníacos. Pero ese no es el punto. Chris siempre explicó en el video que hizo sobre mí que yo caminaba en justicia. Caminaba en justicia, decía él. Entonces, si se corta el video, hermanos, es porque todavía no ha cargado. Hasta después de que termino de grabarlo en vivo, lo pueden ver corrido. Cuando el video se corta es porque todavía no se ha terminado de grabar. Así que vuelvan a iniciar o esperen hasta que termine de grabar. Chris LaSala mencionó que yo caminaba en righteousness. ¿Qué significa eso? Yo no sabía. Yo creí que eso significaba en santidad. No, righteousness significa en la justicia, porque yo le conté a él y daba testimonio de cómo yo albergaba gente en mi casa, en mi hotel, les daba de comer, los vestía, los bañaba, les sacaba los piojos, los restauraba y después, cuando ellos ya se sentían listos, se iban. Algunos volvían al pecado, algunos otros no. Y también como yo regalé mi ropa, como yo regalé mis cosas, eso es lo que Chris decía que se llamaba righteousness, lo que hoy en día entiendo que se llama justicia. Así que voy a mostrarte la justicia, porque el gran debate de la justicia es que la gente cree que la justicia es algo que automáticamente te cae cuando tú vienes a Cristo. Sí, obviamente que la gracia te justifica de antemano, porque la justicia que Jesús hizo cubre tu justicia. ¿Estamos de acuerdo? Es por gracia que somos salvos, no por obras, porque no la merecemos. Pero no significa que una vez que obtienes la gracia, no se requiere obras. Ahí está el problema. No obtienes la salvación por obras, sino por gracia y por fe. ¿Qué significa fe? La fe viene de oír y de oír de la palabra de Dios y actuar. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Entendiste eso? Está en Romanos 2:13. Así que si tú no cumples la ley, no serás justificado, porque la justificación previa que te hace merecedor de la gracia, porque no mereces la gracia, no mereces la misericordia, sino que por medio del amor de Dios es que lo recibes, por medio de la fe de Dios, que no viene de ti, sino de Dios, para que nadie se jacte, porque la fe no proviene de ti. Es imposible que tú tengas fe, como es imposible que tú tengas amor. Eso viene de Dios. Dios te da el amor y Dios te da la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que no viene de ti. La fe es algo que proviene de Dios. Por eso los discípulos le decían a Jesús: aumentanos la fe, porque ellos entendían que Jesús era la fe. Jesús es el que provee la fe, la gracia, la misericordia. ¿Ahora entiendes? Nada proviene de ti. Ahora, el problema es que los cristianos creen que cuando dicen Efesios 3, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ellos se quedan hasta donde dicen no tenemos lucha. Creen que no tenemos lucha, y sí tenemos lucha. Peleamos contra el pecado, peleamos contra la impiedad, peleamos contra la injusticia y caminamos en caminos de obediencia, de fe, misericordia, piedad y justicia. Muy bien, te voy a mostrar la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Es algo que te cae automáticamente del cielo cuando tú aceptas a Jesús? No. La justicia de Dios es esa. Es la justificación en la cual tú, sin ser merecedor de la salvación, te haces merecedor de la salvación en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa eso? En Cristo Jesús significa en el camino de Jesús. No puedes decir que eres un cristiano solo porque aceptaste a Jesús un día. Tienes que caminar. Anda, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea que es un camino. Y el camino de justicia es donde tú fracasas. Mira, estamos claros que la justicia, la justificación, la justicia de Dios es por gracia y por fe. Pero tú tienes que tener un caminar
el camino de la justicia. Se requiere un caminar. Ahí está el problema. Si tú recibes la gracia y la misericordia de Jesús, entonces más vale que te mueras en ese momento, porque entonces no se te exige el caminar. Te arrepentiste, aceptaste a Jesús y vas al cielo. Pero si vives y no caminas en la justicia, caminas en la impiedad. O caminas en la justicia o caminas en la impiedad. Elige. No hay un punto neutral. Porque si eliges un punto neutral, básicamente eres un cristiano tibio. Y Jesús quiere caliente o frío. Caliente en la justicia o frío en la impiedad. No a mitad. Muy bien. ¿La justicia entonces qué es? Para entender la justicia, el mejor capítulo que puedes ver es Isaías 58. Y te lo vamos a leer donde dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Primera llamada de alerta es que el pueblo anda en rebelión. Anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué están en rebelión? Están en rebelión porque buscan a Dios cada día. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Entonces hay un camino, claro que sí, el camino de Jesús, el camino de la justicia, el camino de la piedad. Como gente que hubiese hecho justicia, quieren saber de mis caminos como si es que hubieran hecho justicia, pero no están haciendo justicia, por eso no conocen mi camino. O sea que el camino de la justicia es el camino de Dios. Y no hubiese dejado la ley de su Dios, o sea que sí dejaron la ley de Dios, por eso es que lo buscan cada día, como que si hubiesen hecho justicia, cuando en realidad dejaron la ley de Dios. O sea que la justicia es el camino de Dios y la ley de Dios. Dice después, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, ellos quieren justos juicios de justicia y quieren acercarse a Dios sin la justicia, sin la ley de Dios, sin el camino de Dios. ¿Entendiste ahora? Entonces, por eso no pueden acercarse a Dios, sino que andan en rebelión. Porque la Biblia yo la leo como la imagen de espejo. ¿Entiendes? O sea, dice una cosa, pero también dice lo contrario. En otras palabras, si dice, por cuanto no me habéis escuchado, o sea, que ellos no están siguiendo el camino de la fe. La Biblia siempre tiene dos caras. O dice una cosa, o dice la otra. Si guardares mis mandamientos, seréis benditos. Por tanto, si no guardares mis mandamientos, seréis malditos. Es así de sencillo para mí. La Biblia siempre tiene dos caras. Es la imagen de espejo. Y tú tienes que aprender a ver la imagen de espejo, si no, nunca vas a entender lo que sucede en el mundo y lo que dice la Biblia. Así que mira lo que dice aquí. Anuncia la rebelión de mi pueblo. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como si hubiesen hecho justicia, pero no la hicieron. Y que no hubiesen dejado la ley de Dios, pero la dejaron la ley de Dios. Y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que no están buscando agradar a Dios. Muy bien. Quiero que veas esto. Como gente que hubiese hecho justicia. Y aquí está la palabra clave. Hecho justicia. O sea que la justicia es algo que se hace. No es algo que tú adquieres intrínsecamente o automáticamente solo por fe o por haber confesado a Jesús o por haber ido a una iglesia. La justicia se hace. Hacer justicia. Y mira, te lo voy a demostrar sin pensarlo. Hacer justicia. Vamos a ver cuántos versículos me aparecen. Isaías, Salmos 82:3 dice aquí.
Miqueas 6:8. Así es como yo estudio la Biblia. Es bien fácil. Busco siempre las paralelas. Y las paralelas no son para cualquier lelo. Por eso la mayoría de la gente no entiende estas cosas y están perdidos en su camino de impiedad y de injusticia. Así que veamos el primer ejemplo. Dice Salmo 82:3. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido. O sea que la justicia es algo que se hace. ¿Ves? No es algo que solamente automáticamente adquieres solo porque tú viniste un día y entraste a Vida Abundante o a CCI o a la Ebenezer y te inscribieron en una lista de los nuevos corteritos y de las nuevas ovejitas, qué sé yo, y ya eres parte de la iglesia. Oh, ya es un justo. No. Haced justicia. ¿A quién? Al afligido, al débil, al huérfano, al menesteroso. ¿Ves? ¿A quién se le hace la justicia? A ellos. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea que la justicia es lo que es bueno para Dios. Lo que es bueno, lo que es piadoso, lo que le agrada a Dios es la justicia, no la injusticia. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer la justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Wow! Mira qué impresionante. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Hacer la justicia y amar misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. Y al final de cuentas el mismo mensaje. La misma justicia conforme al sacerdocio santo del real sacerdocio de Melquisedec, el rey de justicia. Ese es nuestro sacerdocio. No es el levítico que está atado a un templo, como hoy en día, aquí todos los domingos, a un templo. No, este es el templo. Ellos son el templo, los necesitados, el menesteroso, el huérfano y la viuda. Ve y ministrale a ese templo. Porque tú como sacerdote de justicia, que se supone que deberías de ser, debes de ir a hacer sacrificios en espíritu y en verdad al templo de Dios, que son ellos, los menesterosos, el huérfano, la viuda, el pobre. Muy bien, sigamos. Vamos a ver si hay otro versículo más. Isaías 1:17, según tengo entendido. Isaías 1:17. Vete a tu Biblia, abre tu libro a Isaías 1:17. Aquí está. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Eso es la justicia. El juicio, buscad el juicio significa busca la justicia. Es lo mismo. El juicio es la justicia. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. ¿Vistes? La justicia se hace. No es algo que se hereda automáticamente solo porque creíste o porque hablaste. ¿Y qué significa hacer la justicia? Ayudar al huérfano, a la viuda, tal como lo dice Santiago. La religión pura y sin mácula es esta. Ayudar al huérfano y a la viuda y cuidar al menesteroso. ¿Entendiste ahora? Estos son los pecados de Sodoma y Gomorra, su hermana. Ocio, saciedad del pan, no cuidaron la mano del menesteroso, ni cuidaron al pobre. Algo así dice. Lo voy a buscar después. Pero quiero que veas ahora el libro de Job. Job 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? ¿Por qué era? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis vasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio, o sea, a hacer la justicia, cuando yo salía a la puerta a juicio, o sea, a hacer la justicia, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie.
O sea que era honrado y como un justo era alabado. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Por qué? Porque yo libraba al pobre que clamaba, o sea que cuidaba al menesteroso, y al huérfano que carecía de ayudador, o sea que ayudaba al huérfano. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, o sea que él era justo, y hacía la justicia, por tanto, se vestía de justicia. Como la armadura del Espíritu que dice la coraza de la justicia. El cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. Y vamos a ver cómo esto liga directamente con Isaías 58. Quiero que lo veas con tus ojos. Mira esto. ¿Qué es lo que hace la justicia? Ya te vas. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, el sol de justicia nacerá en... Vamos a buscártelo para que veas. Nacerá el sol de justicia. Observa esto. Malaquías 4:2. Observa esto. Es que esto es súper interesante. Mira lo que dice. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, o sea, a los que no hacen justicia, a los impíos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora, mira lo que te está diciendo Dios. Los justos les nacerá en su interior el sol de justicia, que significa que tu cuerpo será transfigurado a un cuerpo glorificado, brillante como el sol. Por tu justicia, el sol de justicia nacerá en ti. ¿Entiendes ahora? La justicia es lo que te justifica. Y entonces si te vas a Romanos, mira cómo todo tiene perfecto sentido. Romanos 8. Es que yo no sé por qué las iglesias están tan perdidas y me llaman a mí, que yo soy el que ando perdido, que yo estoy, claro, porque no pertenezco al sistema teológico, ni al sistema rabínico, carótico, mesiánico, talmúdico, de la sinagoga de Satanás, de donde surgen estas iglesias, sino que yo surgí de la nada, lo más vil, lo más sucio, lo más menospreciado fue lo que eligió Dios. Mira lo que dice aquí. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú no estás haciendo la justicia y no estás caminando en el Espíritu, no eres guiado por el Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, hay que padecer con Él para juntamente con Él ser glorificados. Y mira lo que dice más abajo, versículo 29, aquí está. Porque, mira aquí está todo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme al sacerdocio del Rey de Justicia, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó al sacerdocio conforme al Rey de Justicia, Melquisedec, sin comienzo, sin final, sin linaje, es inmutable. Y a los que llamó,
a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ves? El sol de justicia que te justifica por tu justicia es el que te va a glorificar. A eso se refiere. Interesante, ¿no crees? Yo pienso que sí. Es algo hermoso. Entonces, si ya vistes que en Isaías te lo vuelve a recalcar, y te lo vuelve a recalcar en Micaías, te lo vuelve a recalcar una y otra vez, te voy a mostrar la religión pura, sin mácula. Qué lástima que nadie está escuchándome hoy, ¿ve? Qué lástima que no tengo, en mi registro no aparece nadie, pero no importa, lo voy a subir a YouTube para que la gente que no son de mi ministerio y que andan surfeando por lo de internet vean este mensaje. La religión pura, sin mácula. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la justicia, cuidar al huérfano y a la viuda. Y esto ya te lo mostré en Mateo 25, que lo voy a volver a leer. Mateo 25. O sea, una y otra vez la palabra lo vuelve a confirmar. La parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes llevan sus lámparas, la lámpara es la palabra, pero llevan en sus vasijas aceite. El aceite es la justicia, o sea, cumplir la palabra. Porque no son los oidores de la ley los que serán los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. 1 Juan 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe como en las iglesias te engañan creyendo que solo porque vas a la iglesia y aceptaste a Cristo Jesús ya eres un justo. No, el que hace justicia, ahí está, ¿ves? La justicia se hace, no se hereda automáticamente solo porque sí fuiste y, ay Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. No, ve, arrepiéntete, haz la justicia. El que hace justicia es justo como Él, Jesús, es justo. El que practica pecado es del diablo. ¿Entiendes? Mira, más vale que tú entiendas esto. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, o sea, de reyes, de los reyes y sacerdotes, un real sacerdocio conforme a 1 de Pedro 2, las piedras vivas, linaje escogido, una nación santa, reyes y sacerdotes. Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El bien está en la ley real. La ley real es amarás a tu prójimo. Ahora, la ley levítica, la ley arónica de los levitas, de los escribas y de los fariseos, etc., no es la ley real. La ley real es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Jesús le dijo, un nuevo mandamiento os dejo. Ámense unos a otros como yo os he amado. Esa es la ley de los reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, hermano Fausto. Sí, 1 de Pedro. Capítulo 2, las piedras vivas. Observa. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y eso es lo que más hay hoy en día, detractores, todo el mundo juzgando y criticando a los siervos de Dios, exponiéndolos como falsos profetas. Ay, 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 hermanitos. Acercándoos a él, piedra viva, Jesús, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas del mismo sacerdocio de justicia del Rey de Justicia Jesús, Melquisedec, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Casa espiritual, sacerdocio santo, o sea que nosotros somos sacerdotes de un templo santo que no es construido por manos de hombres, sino que ahora presentamos sacrificios de justicia al templo de Dios que somos nosotros mismos.
La iglesia, el pobre, el menesteroso, el huérfano, la viuda, el desamparado, ellos son el templo de Dios. Porque este es el templo de Dios. Dios mora en este templo. Esta es la casa espiritual de Dios. ¿Entiendes ahora? Ya no es un templo construido por manos de hombres con hierro, cemento y luces y madera y todo esto. Ya no se trata de esos templos. Ese es el anterior pacto, el pacto levítico que fue abolido y fue quitado por Jesús. Y él, siendo el sumo sacerdote, entró al lugar santo en el trono de Dios y él presentó un sacrificio perfecto de una vez por todas como sumo sacerdote, estableciéndose como el sacerdote sumo de todos nosotros que somos reyes y sacerdotes. ¿No me crees? Sigue leyendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes de realeza real, sacerdotes, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, sí, la justicia es la virtud, la misericordia es la virtud, la gracia es la virtud, la gloria es la virtud. Esas son las virtudes. Anunciando ¿cómo? ¿Con tu boca? No, con tu ejemplo, con la palabra de tu testimonio, con tu testimonio. Entonces no puedes ser siervo de Cristo sin que camines en justicia, en misericordia, en la gracia. ¿Y qué significa la gracia? La gracia significa que te mueves por fe, que la gracia de Dios te lleve, te guíe, te empodera y se manifiesta. ¿Entiendes ahora? No gratis, gracia, la gracia, no hagamos nada. No. Todo te es demandado. Al principio era el diezmo. En el primer pacto era el diezmo, el 10%. Vosotros, fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo, pero habéis dejado de un lado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Y la fe viene de oír y de oír la palabra de Dios y de actuar conforme a lo que Él te ha dicho. O sea, obedecer la ley real de amar a tu prójimo. Para mí es tan fácil entenderlo. Yo no sé por qué cuesta tanto. Así que, ¿qué se demanda de ti? Te demanda de ti justicia. Se demanda de ti obediencia. Se demanda de ti misericordia. Se demanda de ti que cumplas con la ley de Dios, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es el justo? El justo es el que hace la ley de Dios y la cumple. Romanos 2:13. Vete a tu Biblia y memorízate Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Oidores de la ley hay abundan en las iglesias el domingo, pero los hacedores nadie está haciendo. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, encontrará fe aún en la tierra. Palabras terribles que demuestran el estado de la iglesia. Y para que veas que no te estoy mintiendo, que la iglesia son los justos, pero que los justos no es cualquiera que se dice ser justo, sino solo los que cumplen la ley. En medio del pueblo de Dios hay infiltrados. Infiltrados que dicen, no, yo soy justo, de veras. El justo es el que hace la justicia. ¿Dónde está tu justicia? No, yo soy justo por la sangre de Cristo. Sí, estamos de acuerdo que la sangre de Cristo te justifica. Pero una vez que eres justificado y una vez que eres convertido, se demanda un camino de justicia. ¿Dónde está tu caminar? Anda, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Por qué camino, Jesús? Por el camino de la justicia, el camino de la cruz. Mira lo que dice, versículo 7. Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Jesús, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
¿Quién es su esposa? La iglesia. No, 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 no. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que otra vez se hace la justicia. Claro, porque la fe sin obras es muerta. ¿Entiendes? No puedes salvarte sin obras. Por eso las acciones justas de los santos demuestran que la justicia se hace. Ve y haz la justicia para que seas justo, y el justo por su fe vivirá en medio de lo que viene en poco tiempo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará la mortandad que en medio del día destruya. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga pan. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse, porque su justicia lo sostiene. Así que si tú no eres justo, no te jactes, porque no eres nada. Sé justo, haz la justicia. Y entonces serás bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Y entonces serás prosperado en el nombre de Jesús, hermano. Y entonces serás justificado en el nombre de Jesús. Y serás salvo y vivirás, tú y tu descendencia, así como Lot. Ahora vamos a leerte Primera de Pedro. Antes de terminar, quiero mostrarte algo fuerte. Quiero mostrarte algo que... Yo sé que esto es algo que es muy controversial, porque el cristiano no quiere hacer nada, es aragán. No quiere nada. No tengo nada que hacer. Ya todo lo hizo Jesús por mí. Ya Jesús murió en la cruz. Yo solo tengo que acostarme y esperar que venga Él en su gloria y me rescate. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Mira, segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus deseos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Sí, ¿cuál es ese camino? El camino de la justicia. Porque el camino de la justicia es el camino de Dios, el camino de la palabra de Dios. Y por avaricia, en vez de dar, van a querer tomar, harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Tiene razón. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, etcétera, 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 sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea que Noé era un sacerdote del orden del rey de justicia, Melquisedec. Sí, pregonero es predicador de justicia, el octavo predicador de justicia según el orden. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a las cenizas, y libró a Lot, el justo, porque Lot era el único justo. Por eso Abraham negociaba con Jesús y le decía: Señor Jesús, Señor, ¿no si hubieran 100 justos? Jesús le dijo: no habrá destrucción sobre Sodoma y Gomorra si hay 100 justos. Abraham, ¿qué crees que soy yo, malo? No, yo me compadeceré si hay 100. Pero entonces Abraham sabe que no hay 100, le dice: ¿y si solo hay 50? ¿Perdonarás a Sodoma y Gomorra si solo hay 50 justos? Y Jesús le dice: no, 50 justos todavía. Le perdonaría a Sodoma y Gomorra si hubieran 50 justos, Abraham. Pero Abraham sabe que no hay 50 justos y le dice: pero ¿y si solo hay 20? ¿Destruirías a Sodoma y Gomorra si solo hay 20? Y Jesús le dice: no lo haría si hay 20, Abraham. ¿Hay 20? Y Abraham sabe que no, y le dice: ¿y si solo hay 5? ¿Y si solo hay 1? Me doy.
Lot era el único. ¿Cuántos justos hay en tu ciudad? ¿Cuántos justos hay en tu país? ¿Cuántos hacen la justicia? Porque cristianos abundan. 100,000, 1,000,000, 2,000,000, profesos cristianos. Pero justos, cristianos justos, la verdadera iglesia, el verdadero sacerdocio del Rey de Justicia. Ese es otro completamente distinto asunto. Nada que ver. Cabras abundan, ovejas son las pocas. Somos una manada pequeña. Nadie quiere darlo todo. Porque antes era el diezmo y ahora es anda, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. No. Eso es en sentido figurado, hermano Fausto. Estás mal, hermano Fausto. ¿De veras? ¿Estoy mal? ¿Estás segura, hermanita, que estoy mal? Porque la palabra dice claramente. En Lucas 14:33, ninguno de vosotros puede ser mi discípulo, al menos que deje todas sus posesiones. Y el golpe y la bofetada. Todos los cristianos que no dejan nada. Lo quieren todo y no dejan nada. Quieren todo, pero no quieren dejarlo todo para conseguirlo todo. Verás, es todo lo que está aquí a cambio de todo lo que está allá. Elige. Porque la parábola de la parábola de Lázaro y el hombre pobre. Lázaro y el hombre rico, disculpa. Es clara. Tú disfrutaste de los bienes en tu vida, mas Lázaro no. Ahora le toca a él en esta vida. Wow. No, pero es que es una parábola, es en sentido figurado, hermano Fausto, no exagere. Muy bien. Llama a Jesús mentiroso. Jesús es la verdad. Es anticristo llamarlo mentiroso. Porque este justo, ¿quién? Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, o sea que la justicia es el que ejerce la piedad, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, etcétera, etcétera. Ahora mire lo que dice. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. O sea, si tú vives para ser feliz y de los deleites de la vida te gozas, eres injusto. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¡Oh, almas adúlteras! ¿Acaso no entendéis que la amistad con el mundo es decretarse enemistad contra Dios? ¿Ves cómo todo casa? Pero eso no te lo predican en la iglesia, porque la iglesia está en el mismo sistema de la injusticia. ¿Entiendes? Tu culpa por no leer, tu culpa por no creer lo que la palabra dice. Han dejado el camino recto, o sea que el camino recto es el camino de la justicia. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Qué significa el camino de Balaam? Amó el premio de la maldad, o sea, aman las riquezas y la recompensa. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira lo que dice aquí. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, quiero que entiendas esto. No es el hecho que sepas que hubo un Jesús lo que te salva, es de comprender su sacerdocio, el sacerdocio de justicia, porque Jesús le daba de comer al pobre, vestía al desnudo, por su sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec, el rey de justicia, el justo. Jesús es el justo. Por eso le llaman el justo. Mataron al justo, a el justo, porque él es justo y sus caminos son los caminos que tienes que seguir, camino de justicia. Entonces cuando dice,
que conociendo, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor Jesús, o sea, del conocimiento de su sacerdocio, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, que habiendo conocido el camino de la justicia, vuelves a la impiedad y entonces tu estado será peor. Y eso tiene que ver con Ezequiel 33 y Ezequiel 38. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque es un camino que tú haces justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento santo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, conforme a la ley real del sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo empezó el sacerdocio de Melquisedec? Empezó desde Adán. Y es un sermón bien extenso. Pero quiero mostrarte el propósito inicial de Dios. Está en Éxodo 19:5. Que seamos reyes y sacerdotes. Ahora pues, versículo 5. Si dieres oído a mi voz, o sea, si caminares en fe y escucharas el mandamiento de Dios, y guardares mi pacto, que es el pacto real, de la ley real, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. O sea que reyes y sacerdotes. ¿Quién es el rey y sacerdote? Melquisedec, del orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Y Jesús es el segundo Melquisedec y el final Melquisedec. Y conforme al orden de Melquisedec, nosotros somos sacerdotes bajo el sumo sacerdote Jesús. Y ministramos al templo de Dios, que somos nosotros, no un templo en Jerusalén. Es un nuevo sacerdocio. Ya no ligado con un templo hecho de manos de hombres, sino como dice 1 Corintios 3. ¿Acaso no entendéis que vosotros sois el templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es el lugar santo ahora. Este es el templo que tienes que cuidar. Este y tus hermanos. Ese es el sacerdocio. Y ahora nosotros no presentamos sacrificios de carne. Presentamos sacrificios en espíritu y en verdad. En espíritu, que con fruto del espíritu, piedad, misericordia, amor, paciencia, paz, longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Misericordia. Y en verdad, conforme al camino de la verdad, que es el camino de la justicia, que es el camino de la palabra, que es el camino de Dios. ¡Voilà! Y si aún no entiendes, lo siento mucho. No fuiste conocido desde antes, ni fuiste llamado desde antes, ni fuiste predestinado desde antes, y no serás justificado. Porque la justificación viene de tu justicia, de tu fe, que por gracia recibiste, y de gracia dad. De gracia habéis recibido, de gracia dad. Más bienaventurado es dar que recibir. Y tú solo pides y pides y pides y lo das. Que Dios se apiade de tu alma. Impío, fariseo, tibio, falso, cabra. ¿No me crees? ¿Estás seguro? Porque Mateo 25, versículo 31 te lo dice claramente. Y si tú no has leído Mateo 25, por favor, hermano, te lo ruego en el nombre de Jesús, ve a leerlo. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como quien aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y las cabritas a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, o sea, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que están siendo justificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron la justicia. ¿Cómo lo sé? Porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán, o sea que las ovejas que hicieron todo esto, que hicieron la justicia, son los justos. Y responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, el más alto de la jerarquía, pero también el más pequeño. Y como no puedes llegar hasta lo más alto, solo puedes llegar hasta el más pequeño y tú lo ignoras todos los días. Por eso te va a decir, apártate de mí, no te conozco. Porque nunca te tomaste la molestia de ir a conocerlo. Lo ignoraste, te creíste más que él. Lo miraste con desprecio, con asco, con cólera, con desidia. Desechaste a Jesús porque no lo reconoces, porque tienes un velo en tus ojos que no te permite verlo. Tú ves al hombre rico y de dinero y dices, wow, ese sí está ungido, miren cómo Dios lo ama, cómo Dios lo bendice, ha de ser por algo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Nunca pensaste por qué, ¿no? Porque nunca entendiste. Así que, hermanos, esta es una advertencia final. Yo no voy a seguir debatiendo sobre quién es el justo con ustedes. Aquí se los demostré. Está claro en las Escrituras. ¿No quieres entender? Es tu problema. Sigue siendo una cabra, entonces. ¡Bah! Y que sea bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Hasta pronto.